Durante el último mes, o incluso más, en el espacio informativo constantemente circulan noticias sobre cómo Bielorrusia se está preparando para atacar a Ucrania y que, supuestamente, solo quedan unas semanas para el día D. Es decir, supuestamente se está preparando una nueva ofensiva devastadora contra Kiev, aún más fuerte que la de hace 4 años. En medio de estas declaraciones, las autoridades ucranianas reforzaron las medidas de seguridad a lo largo de la frontera norte e incluso realizaron controles a la población local para que ningún Girkin ni ningún grupo armado similar se infiltrara por los pantanos de Pripyat. Y todas estas actividades, curiosamente, coinciden con el momento en que se están llevando a cabo ejercicios nucleares en el territorio de Bielorrusia. Da un poco de miedo, sin embargo. Por eso, en este video vamos a analizar si realmente se está preparando un nuevo ataque contra Ucrania desde el norte y qué tan probable es un verdadero enfrentamiento militar entre Ucrania y Bielorrusia. Vamos a profundizar y analizar si realmente el dictador bigotón de medio pelo necesita una guerra con su vecino del sur. También analizaremos varias opciones poco probables, por más absurdas que parezcan. Y por último, por supuesto, dedicaremos tiempo al famoso factor nuclear en las profundidades de Bielorrusia. Soy Semyon, esto es Micosho TV, comenzamos nuestro análisis. Solo hechos y nada más. El Bulba-Führer ya no es el mismo. Antes de analizar el peligro del propio ataque, hay que entender qué es lo que ha estado guiando al dictador bigotón durante los últimos 4 años y pico, desde el mismo día en que los tanques rusos avanzaron hacia Kiev y Chernigov desde suelo bielorruso. Por cierto, fue precisamente en ese momento cuando Lukashenko rompió una de sus promesas más conocidas, que decía que si alguna vez cruzaba la frontera de Ucrania, sería solo en un tractor. La verdad es que, en esa misma mañana sombría, el 4 de febrero de 2022 desde Bielorrusia cruzó cualquier cosa, menos tractores, y además con la letra V pintada en el costado. Pero en cuanto quedó claro que Kiev no se podría tomar ni en 3 días ni en 3 semanas, Putin empezó a presionar a su fiel lacayo de inmediato, exigiéndole que se involucrara de verdad en la guerra y enviara tropas bielorrusas para ayudar a sus hermanos rusos que casi quedaron rodeados en la orilla derecha del Dnieper. Además, había y sigue habiendo un pretexto formal. Bielorrusia es miembro de la OTSC, es decir, el análogo ruso de la OTAN. Eso significa que, si las cosas se ponen difíciles en algún lugar, hay que acudir en ayuda del camarada. Aunque el artículo 4 de ese famoso Tratado de Seguridad Colectiva prevé ayuda colectiva solo en caso de que un Estado miembro sufra una agresión en su propio territorio. Pero nosotros sabemos muy bien que Moscú suele interpretar todas esas obligaciones y acuerdos legales a su manera, hace lo que se le da la gana. Recuerden al menos cuántos tratados y otros acuerdos ruso-ucranianos se firmaron, donde claramente se estipulaba que ambos estados se comprometían a respetar la integridad territorial del otro y la inviolabilidad de las fronteras existentes entre ellos. Si no me creen, al menos lean el llamado Gran Tratado, firmado por Yeltsin y Kuchma en el año 97. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, o mejor dicho, a las cucarachas. Entonces, en la primavera del 22, el gran bigotudo bielorruso demostró algo de sabiduría política, o tal vez instinto de autoconservación, y encontró la fuerza para decirle un firme no a Putin. En lugar de enviar a sus soldados, le ofreció a Moscú lo que quisiera, pero no una intervención directa en las acciones militares. Todas las fábricas bielorrusas estaban trabajando al máximo con pedidos de defensa rusos. A través del territorio de Bielorrusia, a menudo pasan drones rusos, y en los primeros meses de la guerra también misiles. Además, reparación de equipo dañado, producción y suministro de componentes faltantes para el ejército ruso, entrenamiento y tratamiento de militares rusos, y en algunos casos, eludir las sanciones occidentales. Todas estas opciones ya van por el 5º año aplicándose con éxito, pero hasta ahora la línea roja aún no se ha cruzado. Hay muchas razones por las que Alexander Grigorievich pasó de ser un macho mega rudo y belicoso a convertirse en un abuelito bonachón de granja colectiva. Y en primer lugar, por supuesto, la debilidad y el pequeño tamaño del propio ejército bielorruso. Su personal en servicio activo representa solo el 15%, 20.000 combatientes, debilidad, poca cantidad. Su participación en la guerra no puede cambiar radicalmente el curso de las acciones militares para Rusia, pero al mismo tiempo dejaría completamente desprotegida a Bielorrusia ante posibles ataques por parte de Ucrania. Y declarar una movilización en su propio país es algo muy ingrato y extremadamente arriesgado. Un ejemplo de esto no solo es la movilización al estilo ruso del otoño de 2022, sino también el reclutamiento sin sentido de carne de cañón de los territorios de la RPD y la RPL. Sobre este abuso tenemos un video reciente en nuestro canal, se los recomiendo mucho para que lo vean.
De paso, entérense de qué tan realista es la reanudación de la movilización en Rusia en el futuro cercano. En cuanto a la posible movilización en Bielorrusia, otro factor que la frena es que la gran mayoría de la sociedad bielorrusa y las élites de Lukashenko tampoco tienen una postura antiucraniana. Para nada. Es más, muchos ciudadanos comunes casi abiertamente simpatizan con Ucrania, o al menos tienen una actitud neutral o positiva. Por eso, enviar al frente a decenas de miles de bielorrusos que no son leales podría provocar no solo protestas sociales masivas en la propia Bielorrusia, sino también llevar a la deserción de estos soldados. Además, también hay muchos de sus compatriotas luchando del lado de Ucrania. El regimiento Kalinovsky es un ejemplo de ello. Pero, de nuevo, hay otra razón por la que Lukashenko no se lanza de cabeza al abismo. Es una razón de carácter estratégico. Si es que, por supuesto, todavía es capaz de pensar estratégicamente. El dictador cucaracha no quiere perder los restos de su independencia y busca mantener al menos una autonomía relativa en los asuntos internos. Es decir, en otras palabras, Lukashenko quiere ser como un Mussolini bajo Hitler, pero de ninguna manera un Gauleiter de la supuesta Baviera en los años del Tercer Reich. También es muy posible que Lukashenko quiera repetir el destino de otro dictador, el español. En su momento, el generalísimo Francisco Franco no solo logró sobrevivir a Hitler, sino que también gobernó durante los siguientes 30 años, y todo porque en su momento fue previsor y no envió a los soldados españoles a la carnicería de la Segunda Guerra Mundial. Quizá también Lukashenko quiera sobrevivir a Putin y quedarse con Bielorrusia hasta el final de sus días, y en el mejor de los casos, pasarle el poder a su querido Kolenka, que pronto cumplirá 22 años. Bueno, quién sabe, todo puede pasar. Ese lugar, Polesia, es un sitio maldito. Otra cosa a la que hay que prestar atención son las características del terreno. No es ningún secreto que la parte norte de Ucrania y, por lo tanto, la parte sur de Bielorrusia están ubicadas en el territorio de Polesia. Y Polesia, por cierto, es el mayor de los macizos forestales que se conservan en Europa. Es como una especie de Amazonas europea, un lugar salvaje y poco poblado, puros bosques y pantanos. Para cualquier conquistador, un lugar así es una trampa mortal. Esto se sabía desde la antigüedad, por eso trataban de rodear Polesia ya sea por el norte, desde lo que hoy es Polonia y Lituania, o por el sur, desde Ucrania. Napoleón, por ejemplo, marchó hacia Moscú precisamente desde el norte y no se atrevió a girar hacia el sur, aunque las ricas provincias ucranianas eran consideradas el granero del Imperio ruso. Y las tropas de Hitler rodearon los pantanos de Pripyat tanto por el norte como por el sur, pero en ningún caso atacaron de frente. Por lo tanto, considerando que la longitud de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania supera los 1000 kilómetros, se puede afirmar que esta es, en general, una de las zonas más difíciles para librar una guerra. Además, la geografía siempre jugará un papel clave precisamente del lado de los que se defienden. Para los atacantes, esto será una verdadera perdición. En primavera y otoño, debido a las inundaciones constantes, el nivel del agua subterránea en Polesia es máximo. Cualquier vehículo simplemente no puede salirse de las carreteras asfaltadas, porque se atascaría de inmediato. Si solo tomamos en cuenta las carreteras principales, hay solo 4 direcciones para avanzar, 2 de las cuales Rusia ya intentó usar. Esa es la ruta de Gomel a Chernigov y de ahí a Kiev. Y la más conocida es a través de la zona de Chernóbil hacia Bucha e Irpin. ¿Cómo terminó todo esto? Lo saben tan bien como yo. Además, hay 2 caminos más que en realidad no representan un peligro directo para Kiev. Pero los ataques hipotéticos en esas direcciones pueden ralentizar significativamente el suministro de ayuda militar desde el oeste, desde la frontera con Polonia. Son las carreteras de Mosir hacia Obruch y Korosten, así como de Brest hacia Kovel. Pero todo esto es teoría. En la práctica, basar las ofensivas militares únicamente en estrechos corredores de suministro significa condenarse de antemano a una derrota inevitable. Sin una logística confiable, incluso los planes militares más elaborados no valen nada. Recuerden al menos la famosa columna rusa de 60 kilómetros que se extendió en las afueras de la capital ucraniana en 2022. Mientras los tanques y transportes blindados de personal pasaban días enteros atascados en un enorme embotellamiento, proyectiles y drones ucranianos los atacaban desde todos lados. Eso, de hecho, determinó no una retirada, sino una auténtica huida de los rusos de las afueras de Kiev. Además de todo, durante estos 4 años de guerra, Ucrania convirtió su parte de Polesia en una zona fortificada continua. Las carreteras ya llevan mucho tiempo bloqueadas, los puentes han sido volados y la franja fronteriza se ha convertido en campos minados impenetrables. Atravesar los estrechos pasajes entre los pantanos sin sufrir pérdidas colosales es simplemente imposible. Es difícil imaginar un lugar más ideal para la defensa. Lo deseo, pero me da miedo.
Y ahora, tomando en cuenta todos estos factores, respondamos una pregunta sencilla. ¿Es posible un nuevo ataque contra Ucrania desde el norte? Al menos a mediados del verano, cuando los caminos de tierra se secan un poco, o en invierno, siempre y cuando haya fuertes heladas. Incluso con la combinación de estos factores más favorables para una invasión. Objetivamente hablando, a Putin realmente le gustaría mucho repetir la marcha sobre Kiev, solo que esta vez hacerla verdaderamente triunfal. Con el obligatorio desfile de la victoria en Kreshchatik y en el Maidán, izar la tricolor sobre el edificio de la Rada Suprema. Ni el Donbás destruido hasta los cimientos, ni siquiera la sagrada Crimea valen ni la mitad de la importancia que tiene para el zar ortodoxo, la madre de las ciudades rusas. Un trofeo así realmente vale cualquier sacrificio. Aunque Moscú nunca ha considerado mucho las víctimas. Si pasa algo, como se sabe, las mujeres rusas tendrán más hijos. Sin embargo, como lo demuestra toda la experiencia de siglos de la historia mundial, querer y poder son dos conceptos completamente diferentes, y muy a menudo son totalmente opuestos. Como ya analizamos antes, la probabilidad de que Lukashenko envíe a los combatientes bielorrusos a la batalla es extremadamente baja. Por lo tanto, solo queda la opción comprobada por el tiempo de la entrada de tropas rusas, y solo rusas, desde el lado de Bielorrusia, justo como hace 4 años. Pero aquí está el problema. Para que una aventura así tenga éxito, se necesitan no menos de 500.000 de soldados. Esto considerando que en 2022 el grupo de ataque hacia Kiev no superaba las 40.000 personas. Y eso que en ese entonces no había ninguna fortificación completa. Además, casi nadie en el liderazgo ucraniano esperaba un ataque traicionero desde Bielorrusia. Pero ahora la situación es completamente diferente. Para concentrar en la frontera bielorruso-ucraniana no 500.000, sino al menos unas 200.000 personas, hay que sacarlas de algún lado. Por muy grande e inagotable que parezca Rusia, los soldados no se multiplican por gemación, como las fresas en el huerto. Por lo tanto, hay que volver a declarar la movilización o retirar tropas de los sectores activos del frente, y ante todo, por supuesto, del Donbás, de los sectores activos del frente, y ante todo, por supuesto, del Donbás. En cuanto a la movilización, vuelvo a repetir, sí, las águilas de Putin tienen esa opción en mente y están preparando el terreno necesario. Pero en los próximos meses, al menos hasta el final de la campaña de primavera-verano de 2026 y las elecciones a la Duma estatal, no la van a iniciar. Pero si Putin realmente planea trasladar tropas del Donbás a Bielorrusia, en primer lugar no podrá hacerlo rápidamente. Recuerden que en la primavera de 2022, Rusia realizó el procedimiento inverso, de Bielorrusia al Donbás durante todo un mes. Y en las condiciones actuales, cuando los ataques ucranianos de alcance medio controlan una parte significativa de la logística trasera, este proceso se retrasará al menos hasta el otoño. Además, otra parte de las fuerzas rusas simplemente será destruida en el camino hacia su destino. Y luego llegarán las lluvias de otoño, otra vez el lodo, el pantano aumentará de tamaño y los caminos de tierra se volverán completamente intransitables. En segundo lugar, y esto probablemente sea aún más importante, hoy en día es irreal reubicar y concentrar incluso a varios miles de soldados sin que el enemigo lo detecte. En primer lugar, esto se debe a los datos de reconocimiento satelital que Estados Unidos sigue proporcionando regularmente a Ucrania. Detectarán cualquier movimiento de las tropas rusas incluso en la etapa inicial. Y por supuesto, está el factor de los drones. El uso masivo de drones por ambas partes en conflicto durante varios años ha hecho que el campo de batalla sea absolutamente estéril y visible no solo a 1 kilómetro, sino a decenas de kilómetros. Es precisamente el control de los drones lo que no permite ni a Ucrania ni a Rusia acumular en secreto suficientes fuerzas para una ruptura operativa repentina del frente. Como resultado, hay un estancamiento estratégico y una guerra de desgaste al estilo de la Primera Guerra Mundial. Y hay otro factor secundario, pero no menos importante. El traslado de las tropas rusas desde el territorio de Ucrania pone fin a los planes de Putin de lograr su tan cacareada liberación del Donbás antes de que termine este año. Sobre esto se había declarado públicamente. Porque simplemente no habrá con qué avanzar sobre Slaviansk y Kramatorsk. Y además, la disminución del número de ocupantes en el frente inevitablemente abrirá para Ucrania una posibilidad real de comenzar su liberación. Quizá incluso al estilo de la famosa contraofensiva de Yarkov, que se hizo posible precisamente por la débil presencia de tropas rusas en las líneas de combate.
Al final, si no tomamos en cuenta al ejército bielorruso, que de por sí es pequeño, Rusia simplemente no podrá abrir un nuevo frente en el norte durante el próximo mes, y mucho menos repetir su vergonzosa marcha hacia Kiev. Sería mucho más probable un escenario en el que se utilice de manera más activa el territorio de Bielorrusia para lanzar ataques masivos con misiles y drones contra Ucrania. Desde ahí, tanto Kiev como el oeste de Ucrania están mucho más cerca que desde la propia Federación Rusa. Esa opción no se puede descartar por completo. Juguemos al abogado del diablo. El asunto es que algunos propagandistas del Kremlin afirman que, con sus declaraciones sobre un posible ataque desde Bielorrusia, las autoridades ucranianas están encubriendo la preparación de su propia invasión, con el objetivo de derrocar el régimen de Lukashenko por la vía militar. Y entonces, usando el manual del enemigo, justificar su ataque con la necesidad de realizar un golpe preventivo. Como dijo el propio Lukashenko en ese momento. Dicen, denme el mapa y les mostraré de dónde se preparaba el ataque. Por cierto, hasta ahora no ha mostrado ese mapa. Así son las cosas, así es esto, dale vueltas. Y aunque esas acusaciones están completamente impregnadas de teorías conspirativas, vamos a simular deliberadamente una situación similar para que a nadie le queden dudas sobre lo absurdo que es todo esto. Así que, a primera vista, a Ucrania realmente le conviene mucho cambiar al abuelo bigotón que ha estado en la silla presidencial mucho más tiempo que Putin en el Kremlin, desde el no tan lejano 1994, y de esa manera seguramente protegería sus fronteras del norte de un nuevo ataque. Y de vez en cuando, en la prensa ucraniana también se escuchan llamados a atacar la refinería de Masir en Bielorrusia, que suministra combustible incluso al mercado ruso, así como a las fábricas militares bielorrusas que trabajan para el ejército ruso. Sin embargo, incluso en este caso, una teoría bastante adecuada y justa inevitablemente se enfrenta a las duras realidades de la vida. El escenario de una invasión directa a Bielorrusia representa amenazas enormes y evidentes para la propia Ucrania. Para capturar Minsk y derrocar a Lukashenko, y sin esto no tiene sentido abrir un nuevo frente, las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrían que asignar fuerzas muy grandes, de cientos de miles de soldados, cuando ya hay una gran escasez de personal en otros sectores del frente. Al mismo tiempo, Bielorrusia podrá reclutar rápidamente al menos varias decenas de miles de reservistas, lo que será suficiente para la defensa y la estabilización de la situación por un tiempo, mientras se lleva a cabo una movilización completa. También es casi seguro que las tropas rusas serán trasladadas de inmediato al territorio de Bielorrusia. En ese caso, Ucrania tendrá un nuevo frente enorme de más de 1000 kilómetros de longitud en el que se enfrentará al menos a un ejército bielorruso de 100.000 soldados, lo que agravará al máximo los problemas de falta de soldados en el ejército ucraniano. Además, en ese caso, desde el territorio de Bielorrusia seguramente volará hacia Ucrania todo lo que pueda volar. Drones, misiles y bombas aéreas guiadas, y el tiempo de vuelo desde allí hasta Kiev y hasta las ciudades del oeste de Ucrania es muy corto. También sin duda se intensificarán los ataques a toda la logística a lo largo de la frontera entre Ucrania y Polonia. Y quiero advertir especialmente a los que piensan que los bielorrusos agradecidos recibirán a las tropas ucranianas con flores como libertadores de la dictadura de Lukashenko. Diré esto, si Ucrania inicia la invasión primero, lo más probable es que esas expectativas no se cumplan y la actitud será exactamente la contraria, como sucedió en Ucrania después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia en el año 2022. O tomen un ejemplo más reciente, Irán. La exitosa eliminación de un ayatolá tan odiado no llevó ni a un levantamiento popular ni a un golpe de Estado de las élites. E incluso, al contrario, el simple hecho del ataque de Estados Unidos e Israel llevó más bien al fortalecimiento de la dictadura, a la unión de la sociedad frente a un enemigo externo. Así que incluso un análisis superficial demuestra que un ataque de Ucrania a Bielorrusia en las condiciones actuales no solo es inútil, sino también extremadamente peligroso para la propia Ucrania. Sí, Ucrania se está preparando para una posible guerra con Bielorrusia, o más bien con las tropas rusas que teóricamente podrían volver a entrar en el territorio de Bielorrusia, pero se están preparando para una guerra defensiva, no para una de conquista. Entonces, ¿en qué radica la esencia? Ahora, considerando todo lo dicho, respondamos una pregunta sencilla. ¿Por qué, después de 4 años desde la batalla cerca de Kiev, vuelve a surgir el tema de un ataque desde Bielorrusia? Y, en mi opinión, solo hay 3 opciones más probables. Esto podría ser una clásica operación psicológica rusa con el objetivo de aumentar el contingente de las Fuerzas Armadas de Ucrania que está desplegado a lo largo de la frontera con Bielorrusia. Y no solo un aumento, sino un aumento a costa de trasladar soldados ucranianos del frente hacia el norte. Es decir, el objetivo final de Moscú es debilitar las capacidades defensivas de Ucrania al reducir el número total de tropas a lo largo de la línea de combate.
Además, es posible que se trate de una distracción respecto de otro frente, por ejemplo, en las regiones de Kharkov o Sumy. Es decir, en ese caso estamos tratando con una táctica clásica de inmovilización de fuerzas. Rusia utiliza a Bielorrusia como una plataforma de demostración, obligando a Kiev a desviar tropas de los duros combates defensivos en Donbass y en la región de Zaporilla. Pan comido. La segunda opción es una operación psicológica, pero ahora ucraniana, con el objetivo completamente opuesto de provocar el traslado de al menos parte de las tropas rusas desde Donbass para proteger la frontera con Bielorrusia. Es un esquema que funciona bastante bien. Lo principal es que Moscú caiga en la trampa. Aunque lo más probable, Putin no detendrá la ofensiva e intentará tapar el hueco con otras fuerzas. Por ejemplo, podría atraer a combatientes incondicionales de Corea del Norte, como hace 2 años en la región de Kursk, para no tener que movilizar a los suyos. El reunificador de tierras rusas le pidió un poco de carne de cañón al camarada Kim III y él, de buen corazón, no pudo negarse a su amigo. La tercera opción es que se trata de una campaña informativa conjunta entre Ucrania y Europa, cuyo objetivo es evitar el acercamiento entre Bielorrusia y Estados Unidos, cuyas relaciones han mejorado considerablemente últimamente, especialmente en el contexto de la liberación demostrativa de presos políticos por parte del dictador bigotudo, incluyendo al esposo de Svetlana Tiganovskaya. Esta misericordia al estilo bielorruso ya fue atribuida como un logro propio por el omnipresente Trump, lo cual es bastante predecible dada la falta de progreso real en el ámbito diplomático. Sin embargo, ni a Europa ni a Ucrania les conviene este acercamiento entre Minsk y el Washington de Trump, especialmente en el contexto del levantamiento de las sanciones a Bielorrusia sobre la exportación de fertilizantes potásicos, que anteriormente representaban una parte significativa de los ingresos en divisas. Además, tanto en Bruselas como en Kiev temen seriamente que, a largo plazo, Bielorrusia pueda convertirse en un centro de tránsito para el suministro a Rusia de bienes sujetos a sanciones, incluidos aquellos de doble uso. Por eso, mediante la declaración sobre la preparación de un ataque, pueden buscar romper la relación de Trump con Lukashenko, así como aumentar la presión europea sobre Bielorrusia. ¿Y qué pasa con las armas nucleares bielorrusas? En general, la posibilidad de que Rusia lance un ataque nuclear contra Ucrania requiere un análisis aparte y más detallado. Definitivamente dedicaré un video aparte a este tema tan importante, con la información más objetiva posible y con puntos de vista equilibrados sobre este tema, así que no olviden suscribirse. Y ahora, enfoquémonos exclusivamente en Bielorrusia. Entonces, para empezar, quiero señalar que no existe tal cosa como armas nucleares bielorrusas. Lo que hay son armas nucleares rusas que Putin colocó en el territorio de Bielorrusia. De la misma manera, no existen armas nucleares alemanas ni turcas. Simplemente, en su momento, Estados Unidos, basándose en la amenaza de un ataque de la URSS, colocó sus ojivas como medio de disuasión ante una posible agresión comunista. Ahora volvamos a Bielorrusia. En el año 23, es decir, en el segundo año de la guerra a gran escala, Putin colocó armas nucleares tácticas, es decir, de potencia relativamente baja, y los sistemas para su lanzamiento, los aviones Su-25 y los sistemas de misiles táctico-operativos Iskander-M, que como se sabe, lanzan misiles balísticos. Este paso de Moscú fue sin precedentes, ya que en su momento Bielorrusia, al igual que Ucrania y Kazajistán, renunciaron a las armas nucleares heredadas de la URSS, y aquí resulta que todo volvió a su cauce. De hecho, Putin convirtió a Bielorrusia en una base para una posible agresión contra los países europeos de la OTAN. Sí, escucharon bien. Las armas nucleares en Bielorrusia son una señal geopolítica muy importante, pero no va dirigida a Ucrania, sino a la OTAN más precisamente, a sus miembros europeos. Esto lo demuestran tanto las características del despliegue de las propias ojivas, que se encuentran principalmente en las regiones occidentales, las provincias de Brest y Grodno, como el alcance de estos misiles, que va de 500 a 1000 kilómetros dependiendo de la modificación. Así que la amenaza nuclear de Rusia, en este caso, afecta principalmente a Polonia y a los países bálticos, lo cual es especialmente relevante en el contexto de la posibilidad de que surja una guerra en la zona del corredor de Suwałki. Sobre esa posibilidad también hice un video aparte, con un análisis detallado de todos los escenarios. En cuanto a los ejercicios nucleares que se llevaron a cabo en Bielorrusia en el mes de mayo y que asustaron a muchos analistas ucranianos, quiero tranquilizarlos diciendo que estos eventos se realizan cada año. Los anteriores fueron en el verano del 24 y en el otoño del 25. Y lo más importante, los ejercicios nucleares no son pruebas nucleares. No hay que confundirlos. El ejercicio no implica una explosión nuclear real, solo su simulación, así que no hubo hongo nuclear sobre los bosques bielorrusos, y espero que nunca lo haya. En cualquier caso, no durante nuestra vida. En resumen, las armas nucleares rusas en el territorio de Bielorrusia son algo amenazante y potencialmente peligroso.
pero es poco probable que influya directamente en el curso de la guerra ruso-ucraniana. Un peligro mucho mayor para Ucrania lo representan las ojivas ubicadas en la propia Rusia. Sin embargo, ese ya es un tema completamente diferente para conversar. Eso es todo de mi parte. Gracias por ver el video, gracias por compartirlo y también apoyen el canal económicamente. Nos vemos en los próximos videos. Adiós a todos. Paca.